Repasemos un poquito acá estos diagramas que ustedes ven. En el primer caso tenemos un diagrama presión-volumen, ¿sí? Presión versus volumen. Tenemos la campana de Andrews. Y acá yo dibujé una isoterma, ¿sí? Esta es una isoterma cualquiera. Acá uno puede reconocer las distintas fases, puede identificar, digamos, las distintas fases de una sustancia. Acá no estamos explicitando en particular para ninguna sustancia, vamos a hablar en términos generales. De este lado de la campana tenemos la fase líquida. Dentro de la campana tenemos la existencia, ¿sí?, de las dos fases, líquido más vapor, y bueno, de este lado tenemos el vapor, ¿sí? Bueno, es decir, que acá dentro de la campana tenemos la coexistencia de las dos fases. Si yo me desplazo desde este punto, en donde tengo el lado líquido, justo antes de tocar la campana, tengo 100% de líquido en mi sistema. Si yo me desplazo en este sentido, empieza a formarse vapor, tengo una mezcla de líquido-vapor hasta que llego al otro extremo de la campana, en donde tengo el 100% de la fase vapor, ¿sí? A partir de ahí ya corresponde a una sola fase, ¿bien? Una sola fase, dos fases. Bueno, el sistema, así como ustedes han visto, se define que es estable en la zona, ¿sí?, de una fase. Y si ustedes se acuerdan, los criterios de estabilidad que se mencionaron y que se demostraron, hicieron las deducciones, básicamente, ¿qué decía? Que el KT, ustedes ya vieron lo que es el KT, tiene que ser mayor que 0, y que el CB tiene que ser también mayor que 0. En un caso, el criterio de estabilidad mecánico, que dice que el KT va a ser mayor que 0, y en otro caso, el criterio de estabilidad térmico, que dice que el CB va a ser mayor que 0. Eso básicamente, ¿qué me está diciendo en términos físicos? Si vamos primero por el criterio de estabilidad térmico, que si yo aumento la temperatura de un sistema, mejor dicho, si le agrego calor a un sistema, su temperatura tiene que aumentar, ¿sí? Eso a partir del CB. Y si yo, el criterio de estabilidad mecánico lo que me dice es que si yo comprimo un sistema, su volumen tiene que reducir, ¿bien? Cosa que cuando, supongamos, veamos el caso del térmico, yo para transformar del líquido a vapor tengo que agregarle calor, ¿sí? Pero resulta que en esta zona del equilibrio de fases, yo agrego calor, pero la temperatura se mantiene constante. De hecho, acá yo tengo una isoterma, ¿sí? Entonces no se cumple el criterio. Bien. Entonces, en las otras zonas sí vamos a observar el cumplimiento del criterio. Bien. El mismo análisis se puede hacer para el caso del criterio de estabilidad mecánico. Ahora miremos este otro gráfico, en donde acá tenemos un diagrama presión-temperatura. Bien. Y acá yo dibujé genéricamente las distintas líneas, que me marcan las distintas regiones, ¿sí?, de los estados de agregación. El sólido, el líquido y el gas. Cada una de estas líneas, ¿sí?, que comunica, por decirlo de alguna manera, ¿sí?, un estado con el otro,
son las zonas de transición, justamente, ¿sí? En este caso lo vemos en diagrama volumen, acá lo vemos en un diagrama temperatura. Bueno, ustedes ya saben que a este punto se le llama punto triple, que es el punto donde coexisten las tres fases, ¿sí? Es el único punto en donde se da esa coincidencia. Pero después, en las líneas, se da la coexistencia de las fases que corresponden. Por ejemplo, en esta línea, ¿sí? La fase líquido-gas, en esta línea la fase sólido-líquido y en esta la línea sólido-gas. Bien. Ahora, a partir de esto, cuando uno plantea, y esto ustedes seguramente lo han visto en la teoría, a partir de la igualdad de los potenciales químicos en esta zona, ¿sí? En la zona de las curvas, uno puede obtener relaciones que después me van a permitir realizar cálculos de importancia, digamos, ¿no? Y justamente que a partir de ese planteo yo puedo hacer el planteo entre la fase, entre cualquier par de fases, ¿sí? que yo pueda analizar, pero eso me va a permitir obtener una ecuación que es esta, en donde yo tengo la variación de la presión con respecto a la temperatura igual a lambda, este lambda es el calor latente del cambio de fase que estoy analizando, sobre la temperatura por el delta de volumen específico. Este delta de volumen específico es la diferencia, supongamos que yo estoy analizando esta fase, ¿sí? Líquido-gas. Es la diferencia entre el volumen específico de la fase gaseosa, ¿sí? El volumen específico, y la fase líquida. Bien, si yo estuviese analizando estos dos, es decir, esta curva tendría la diferencia de los volúmenes específicos de la fase gas y de la fase sólida. Si estoy analizando esta curva de la fase líquida y menos de la fase sólida. ¿Bien? Volúmenes específicos, ¿sí? Claramente los volúmenes específicos de una misma sustancia en sus distintos estados de agregación van a ser distintos. ¿Bien? Porque la sustancia se comporta de forma distinta. En un gas, yo lo voy a tener en una situación de expansión mayor que el estado de líquido, y a su vez el líquido mayor que el estado sólido. ¿Bien? Acuérdense que el volumen específico también se puede calcular como la inversa de la densidad, ¿sí? Entonces, este delta de volúmenes específicos uno también lo podría expresar en función de la densidad. ¿Sí? La densidad en este caso del sólido sería, en la mayoría de los casos, mayor que la del líquido, y la del líquido, la densidad mayor que la del gas. ¿Bien? Bueno, es decir, esta es una ecuación general. ¿Ok? Hasta acá no hicimos mayores suposiciones, y a esta ecuación le voy a poner acá ya el nombre, ¿sí? Es la ecuación de Clapeyron. Bien. Ecuación de Clapeyron. Bueno, ahora sí, lo que vamos a empezar a hacer es hacer algunas consideraciones de esta ecuación. ¿Qué consideraciones vamos a hacer? Dijimos que este delta de volumen era la diferencia, digamos, entre el volumen específico, y ahora vamos a analizar acá, supongamos, la fase líquido-gas, ¿sí? El volumen específico del gas menos el volumen específico del líquido. Ahora, para el caso que se da eso también, en el cual el volumen específico del gas, ¿sí?, es mucho mayor que el volumen específico del líquido, es decir, el volumen específico del líquido es bastante, comparativamente con respecto al gas, muy pequeño, yo puedo directamente
este delta de B dejarlo expresado solamente como el volumen específico del gas, ¿sí? Es decir, asumo que el volumen específico del líquido es muy pequeñito, por lo tanto no tiene una gran influencia sobre esta ecuación. Entonces, esta ecuación me puede quedar expresada solamente en términos del volumen específico del gas, como está acá. Bueno, ahora, además de eso, si yo considero que estoy hablando de un gas cuyo comportamiento es ideal, ¿sí? Voy a poder obtener esta expresión. Que para obtener esta expresión, ¿qué es lo que se hizo? A partir de la primera, ¿sí? A partir de esta, me refiero, se reemplazó el volumen específico del gas por la ecuación de gas ideal. Es decir, en lugar de tener acá lambda sobre T por volumen del gas, reemplazo R T sobre P. ¿Bien? En lugar de esto. ¿Sí? RT sobre P. Y resuelvo la integral. Resuelvo la integral de esta ecuación. A partir de eso, obtengo esta última ecuación que ven ustedes acá, que a esta se le llama la ecuación de Clausius-Clapeyron. Bien. Pero siempre tenemos que saber qué consideraciones se tuvo para llegar a esta última ecuación, en la cual yo directamente ya puedo relacionar, ¿sí? A partir de valores distintos de presión y temperatura, poder calcular, por ejemplo, el lambda, poder calcular, por ejemplo, el calor latente, ¿sí? Del cambio de fase. Y fíjense que esta ecuación también queda en función de la constante de los gases, que es un dato conocido, con lo cual, en los casos que yo pueda hacer esa consideración de que estoy hablando de un gas ideal, esta ecuación me va a facilitar mucho el uso y el cálculo de variables, digamos, ¿no? Bueno, todo el desarrollo después ustedes ya lo vieron, de cómo se llega a una, de los pasos y de cómo se llega principalmente a la primera ecuación, ¿no? A esta primera ecuación que, bueno, básicamente es plantear la igualdad de los potenciales químicos entre dos fases en la línea justamente del cambio de fase. Bueno, ahora sí vamos al problema 1 de la guía de trabajos prácticos, que en la mayor parte de los casos va a ser aplicación directa de las ecuaciones que hemos repasado recién. Fíjense que en el problema 1 dice un líquido particular hierve a la temperatura de 127 grados centígrados, tenemos una temperatura, a una presión de 800 milímetros columna de mercurio. Su calor de vaporización es de 1000 calorías por mol. ¿A qué temperatura hierve si su presión se eleva a 810 milímetros columna de mercurio? Bueno, bueno, acá vamos a hacer aplicación, fíjense de los datos, cuáles son los datos. Nosotros tenemos una temperatura, tenemos una presión correspondiente a esa temperatura. ¿Por qué digo una presión correspondiente? Porque estamos hablando de un cambio de fase, ¿sí? Estamos hablando de un cambio de fase, es decir, que para ese líquido particular, a esta temperatura le corresponde esta presión, o a esta presión le corresponde esta temperatura, ¿bien? Por otro lado tenemos el calor de vaporización, que es el calor latente, ¿sí? Del cambio de fase. Y ahora lo que nos están preguntando es, bueno, ¿cuál sería ahora, si yo cambio la presión, cuál sería la nueva temperatura? Y esto, si uno lo analiza, digamos, en la cotidianeidad, fíjense que nosotros, por ejemplo, acá en Jujuy,
¿cuál es la temperatura normalmente a la cual hierve el agua? Más o menos, ¿sí? ¿Cuál es la temperatura? ¿Es 100 grados centígrados? Es un poco menor. 98. Es un poquito más bajo de 100 grados centígrados, ¿sí? Será 90, 90 y... Según el lugar también, ¿no? Eso depende, pero ¿de qué depende eso? De la presión y de la altura. Sí, de la presión, y la presión va a depender de la altura sobre el nivel del mar a la cual nos encontramos. En la Puna, por ejemplo, que hay más altura, la presión, digamos, atmosférica es aún más chica que la que tenemos acá, y por lo tanto la temperatura de ebullición del agua es todavía más baja. ¿Sí? En este caso del problema, fíjense que lo que nos está pidiendo es calcular la temperatura, pero a una presión un poquitito más alta. Bien. Bueno, vamos a hacer la aplicación de esta ecuación. Y acá vamos a asumir, ¿sí? Si se quiere, vamos a asumir las consideraciones que hemos hecho para llegar a esta ecuación. Vamos a decir, ok, acá voy a considerar que es un gas ideal, ¿sí? Por lo tanto, puedo, que el gas, mejor dicho, se comporta de forma ideal y utilizar esta ecuación. Bien, seguramente ustedes van a decir, bueno, pero ¿por qué hago esa consideración? Normalmente en un problema, para poder hacer la consideración, por ahí van a requerir más datos, ¿sí? O en todo caso, en un problema que por ahí ustedes encaren, se le va a dar algún indicio de que se comporta como gas ideal. En este caso, lo planteamos de esta manera simplemente para ver una aplicación, en este caso, del uso de esta ecuación. Fíjense que esta es la ecuación que vimos, la última, ¿sí? La ecuación de Clausius-Clapeyron. En la ecuación de Clausius-Clapeyron yo tengo la relación de dos presiones, por un lado, y la diferencia de dos temperaturas por otro lado. Entonces, tenemos nosotros la presión, llamémosle 1, a la presión inicial, y la temperatura 1 a la temperatura inicial. No inicial, a ver, no quiero mezclar inicial con final, sino a las temperaturas del estado 1, le llamemos, ¿sí? Y después tengo la presión a la cual yo quiero analizar. Ahora cambié las condiciones y voy a considerar esta presión 2, ¿sí? Tengo el calor latente, que es el lambda que está acá, es de 1000 calorías por mol. Y lo que me quedaría calcular a partir de acá es la temperatura 2, ¿sí? Entonces, bueno, queda simplemente despejar de esta ecuación y calcularla. A ver, ¿la quieren calcular rápidamente? Despéjenla rápidamente y la calculan. Me dicen cuánto les da. Eh, 200, no es que no me acuerdo, ayer el profe la hizo en clase, el profe Sakur. ¿A este ejercicio? Sí. Bueno, entonces ya lo tienen al resultado. Así que no voy a... Si ya lo hizo, bueno. ¡Oh! Bueno, gracias por el dato. A ver, ¿por qué quería que lo calculen? Igual yo les voy a poner acá el resultado. Sí. De nuevo, para que utilicen temperaturas absolutas. ¿Te dan teléfono? Pero bueno, a ver, ténganlo en cuenta, ¿sí? No sé, de nuevo, esto ya lo habíamos visto anteriormente. Pero ante la duda, usen temperaturas absolutas, eso ya les había dicho anteriormente. Pero saben ustedes ya que en termodinámica es la magnitud que tenemos que manejar, ¿sí? Pero bueno, esta es simplemente una aplicación rápida, digamos, simple, si se quiere, no es una ecuación muy compleja, de la ecuación en este caso de Clausius-Clapeyron. Bien, bueno, después ustedes chequeen, pero bueno, si ya lo hicieron el problema, le vamos a decir al ingeniero Sakur que la próxima vez
utilice otros, no hay problema. Este práctico se lo lleva bastante rápido, ¿sí? No tiene gran complejidad en su análisis por ahí como otros temas. Emanuel, el ingeniero Sakur pidió que no le avisaran que él había dado el problema. Y Bueno, yo le dije que yo iba a hacer el que iba a avisar. Veterán. Con lo cual estamos ante un problema entonces ahora, ¿no? Se adelantó alguien ahí, no sé. Bueno, Sí. Bueno, igual yo en la grabación voy a ver que están usando ahí los problemas de la práctica y bueno, les voy a pedir que en la teoría que utilicen otros problemas. Hay más problemas, doctor, ¿no? ¿O son los únicos estos? no, hay muchos problemas. Ah, bueno. En el parcial no vamos a tomar uno de los de la práctica, ¿no? No, para Bueno, nada. está bien. Entonces, bueno, pueden usarlos en la teoría. No hay ningún problema. Bueno, este problema igual es sencillo, ¿sí? Es un clásico ejemplo, digamos, ¿no? Bueno, Profe, yo quiero preguntar algo. ¿Por qué difería tanto esa temperatura despejada de esa ecuación y con la otra? Con la que después de esperar llegó a 100, a 210 creo que era, o 208 Kelvin. ¿Cómo? ¿Que por qué difería tanto el valor de la temperatura? No sé exactamente cuál es el caso que plantearon. Calcúlenla, le tiene que dar el valor que les tiene que dar, digamos, ¿no? Lo que pasa es que el ingeniero ayer hizo una comparación de las 3 ecuaciones. Ajá. Y bueno, introdujo los factores A y B para gases reales y bueno, ahí se nota la diferencia. Ah, bueno, pero eso ya es otro tema, ¿sí? Sí. Ahí ya están considerando, que esto vamos a ver en el práctico que viene, en los 2 prácticos que vienen, lo que son ecuaciones de estado. ¿Correcto? No me quiero adelantar todavía con los temas de la práctica, pero en los prácticos que vienen ya vamos a ver ecuación de estado, es decir, vamos a analizar casos que ya no son gases ideales. ¿Bien? Hasta acá no estamos haciendo uso de ecuaciones de estado para analizar cuánto se desvía un gas con respecto a su idealidad. ¿Bien? Eso lo vamos a analizar en los prácticos que vienen. Sí. ¿Está bien? Bueno. Vamos al problema 2. En el problema 2 tenemos en este caso alcohol N-propílico, ¿sí? Nos dice que la presión varía con la temperatura según, ahí tenemos una tabla. Una tabla en la cual se graficó presión en función de la temperatura. El gráfico que ustedes ven ahí es un gráfico genérico. Yo les sugiero que lo grafiquen, ¿sí? Que lo dibujen. En este caso, bueno, yo puse algo simplemente a modo de referencia, pero bueno, uno con los puntos lo puede hacer, ¿sí? Ahora, a partir de esta información, lo que nos pide calcular el problema es el calor latente, por un lado, y por otro lado nos pide calcular cuál es la temperatura, a ver, acá falta, ¿qué temperatura hierve sería o cambia la fase cuando la presión es de 200 milímetros columna de mercurio? Fíjense que en la tabla, estoy haciendo referencia al punto B, en la tabla yo no tengo el valor de 200 milímetros columna de mercurio, tengo 147 por un lado y 239 por el otro. ¿Sí? En este caso me pide cuál es la temperatura correspondiente a los 200. ¿Sí? Después, bueno, ya vamos a ver cómo lo analizamos. Ok. Bueno. A ver, calor latente tenemos que calcular, ¿sí? El calor latente estaba en una de las ecuaciones, en realidad en todas las ecuaciones que hemos visto hasta ahora, así que de alguna manera es lo que hay que despejar. Pero acá yo no dispongo de una función, pero sí dispongo de un gráfico, con lo cual lo que vamos a hacer es una aproximación, ¿sí? A partir de, bueno, dije un gráfico, en realidad una tabla, a partir de los datos de la tabla. Esta ecuación, ¿se acuerdan? Es la ecuación en la cual yo tengo la derivada de la presión con respecto a la temperatura
el lambda, que es el valor que quiero calcular, ¿sí? Y la temperatura, y bueno, en este caso el volumen específico del gas. Como yo no tengo una función, lo que vamos a hacer es, bueno, acá también vamos a considerar que es un gas ideal, ¿sí? Para estas condiciones. Por eso es que yo acá reemplazo el volumen específico en función de RT y P. Esa ecuación me queda expresada de esa manera. Y ahora vamos a hacer una aproximación de los diferenciales que tenemos en la ecuación a deltas, ¿sí? Porque yo en la tabla puedo sacar deltas, ¿eh? Esto es una aproximación, obviamente que el resultado de esto no va a ser un valor exacto, sino un valor aproximado. Y yo para calcular, ahora sí, de esta última ecuación, de esta ecuación, yo puedo determinar un delta P y un delta T. Y para resolver este problema, tomen uno, por ejemplo, los dos valores del centro, digamos, los dos valores del medio de la tabla, ¿sí? Podría tomar como delta P los 239 y los 147 columna de mercurio, y como delta T el 70 y el 60 de temperaturas para reemplazar acá. Y a partir de ahí, aproximando con esta ecuación, ¿sí? Voy a tener que usar una de las presiones y una de las temperaturas correspondientes a alguno de los puntos. Ahí es donde está la aproximación de esto. Y a partir de acá, bueno, despejar el lambda, ¿sí? Que sería el calor latente, que justamente estoy buscando. Esto para que ustedes lo calculen. Claramente que si tomamos puntos distintos, probablemente nos dé un valor de lambda diferente, ¿sí? Con lo cual, en este caso, vale aclarar, bueno, el valor de lambda está calculado para estos puntos, ¿ok? Por ejemplo, si tomamos estos dos, o si tomamos estos dos, o cualquier par de puntos. La aproximación va a ser más precisa siempre y cuando yo tome puntos más cercanos, digamos, ¿no? Si por ello me alejo más, al esto no ser una recta, ¿sí? No es una recta, es una curva. Al alejarme más, probablemente tenga un poquito más de error, ¿sí? Pero no deja de ser una aproximación para estimar un valor de calor latente, ¿sí? Pero bueno, se lo puede plantear de esta manera. Ahora dice, ¿a qué temperatura? Bueno, la presión es de los 200, ¿sí? Milímetros columna de mercurio. Como les decía hace rato, yo no tengo un valor en la tabla de 200, tengo 147 y 239. Supongamos que, no sé, por decir, ese punto es este, a ver, lo voy a dibujar por acá, y el otro punto está por acá, no sé. Supongamos que es una cosa así. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer para poder calcular? Imaginemos que este es de 147, acá, ¿sí? Este punto de acá, y este de acá son los 239. A mí me está pidiendo, bueno, la temperatura para 200, y 200 estará, no sé, por acá, lo voy a marcar así. ¿Sí? Bueno, lo que vamos a hacer es una interpolación. No tenemos otra herramienta en este caso, de nuevo, para aproximar. Y la interpolación, ¿qué va a implicar? Una interpolación lineal. Podría ser, ¿sí? Entonces, es decir, considero que entre estos dos puntos, la curva en este caso se comporta como una recta, y a partir de esa consideración puedo yo hacer una interpolación lineal y obtener, ¿sí? En este caso, la temperatura que me está faltando. ¿Correcto? Entonces hacen el planteo de una recta,
de la ecuación de una recta en la que yo conozco dos puntos, ¿bien? Y a partir de ahí calculo un punto dado. Yo les pongo acá la ecuación, como quedaría, digamos, y en este caso lo que van a tener que despejar, ¿cuál es el punto desconocido en este caso? T, ¿sí? T y P, pero de P ya tenemos el dato que serían los 200 columna mercurio. Es decir, yo tengo el punto 1, la presión 1, la temperatura 1, tengo el punto 2, ¿sí? La presión 2, la temperatura 2, y de acá vamos a tener que despejar este valor de T. ¿Bien? Yo la ecuación se la escribo como si esto fuese I igual a X menos X1 por I2 menos I1 sobre X2 menos X1 más I1. Esa es la forma tradicional que uno conoce de la ecuación. Sí, ¿alguien preguntó algo? Sí, y planteando una proporción. ¿A qué te referís a una proporción? Por ejemplo, si busco la temperatura para una presión de 200, planteo 60 es a 147, lo que 70 o es a X, planteando una proporción. Sí, ¿Ves? vos lo que estás planteando es una regla de 3, digamos. Sí, 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 Una regla de 3 con un solo punto en ese caso. claro. Y de ahí sacaría el otro. Mira, habría que chequear, pero al vos tener dos puntos, mira, Ah, cuando vos tenés dos puntos, estás marcando la pendiente de la curva en esa región, ¿sí? bien, bien. Sí, ya lo entendí. No necesariamente es la curva, estás marcando la pendiente entre esos dos puntos. Claro, Esa pendiente vos no la podés tener, no la podés conocer si tomás un solo punto. Vos lo que claro. estás haciendo al tomar un solo punto es tomando como referencia el valor 0 de temperatura y 0 de presión, por decirlo de alguna manera. Sí, o sea, introduciría un error muy grosero, sí, ya entendí. Ahí está, ¿sí? Entonces, si vos tomas los dos puntos que rodean al punto que estás analizando, va a ser lo más aproximado, Claro. ¿sí? Y me Y quedo con el dato de la pendiente también, que me sirve para calcular cualquier otro punto. claro, sí, sí, ahí ya podrías calcular para 210, para 170, para lo que quieras, ¿no? De nuevo, lo ideal es tomar los puntos más cercanos, porque uno podría decir, bueno, ¿qué pasa si tomo 50 de temperatura y 87 de presión y 80 de temperatura y 376? Y bueno, por eso digo, grafiquen, mientras este gráfico nos dé que es una curva muy diferente a una recta, y mayor va a ser el error, ¿sí? Supongamos que yo voy a extender un poco acá, supongamos que este gráfico es una cosa así, extendido, ¿no? Supongamos que tiene un comportamiento así, claramente es muy distinto a una recta, entonces si yo tomo dos puntos acá, por ejemplo, y acá, y la recta entre esos dos puntos es una cosa así, ¿sí? Entonces me voy a desviar, voy a tener una desviación mayor que si yo tomo entre estos dos puntos que probablemente se acerque más la recta a la curva, ¿sí? Les voy a explicar un poco ya el criterio, digamos, en este caso, y el análisis, digamos, ¿no? del gráfico. Pero bueno, de esa manera uno podría estimar un valor aproximado. ¿Bien? Bueno, el problema 3, déjenme ver un segundo. Profe, ¿cuánto daba la temperatura del punto 1? La temperatura del primer problema, ¿te referís? Sí, profe.
403 Kelvin, si no me equivoco. Gracias. Bien. El problema 3, vayan leyendo el problema número 3. En ese caso tienen una ecuación, ¿sí? Con lo cual, ahí el análisis puede ser diferente. Bien. Acá está. A ver. Problema número 3 del práctico 12 dice, la presión de vapor de un determinado líquido puro está expresado por la ecuación. Bueno, y ahí tiene una ecuación. Fíjese que, si ustedes lo tienen ahí, yo lo estoy leyendo, que es el logaritmo de la presión, y tiene unos valores constantes y está en función de la temperatura. Donde P dice está en atmósferas y la temperatura está en Kelvin. Suponiendo que el vapor se comporta idealmente y que el volumen específico del gas es mucho mayor que el volumen específico del líquido, calcular el delta de H a 25 grados centígrados, ¿sí? El delta de H, en este caso, estamos hablando de un cambio de fase, es el calor latente. Bueno, tienen la ecuación, ¿correcto? Entonces, al disponer de la ecuación, yo ya puedo, lo que puedo usar es, acá vuelvo a presentar, al disponer de la ecuación, ¿sí? Yo ya podría usar esta ecuación, ¿bien? ¿Por qué? Me está diciendo que el problema me está diciendo que yo puedo hacer esta consideración de que el volumen del gas es mucho mayor que el volumen del líquido. Por lo tanto, puedo usar esta ecuación. Al disponer de la ecuación, yo puedo derivar, ¿sí? Es decir, de la ecuación que les da como dato el problema, puedo despejar P, ¿bien? Expresar esa ecuación en función de P y derivarla con respecto a T. Esta ecuación. Puedo despejar de acá la presión, me va a seguir quedando en función de la temperatura. Derivo, es decir, la derivada de P con respecto a T va a ser esto, de acá, y eso va a ser igual a lambda T sobre el volumen específico del gas. Bien. Entonces, me dice que yo lo que quiero calcular, en ese caso, es el delta de H, ¿sí? Como les dije, es un cambio de fase. Calcular el delta de H es calcular el calor latente. Bien, entonces, bueno, a partir con esa expresión van a poder obtener el cambio de la entalpía. ¿Sí? De esa manera lo van a poder resolver el problema. Bien, así que esto lo dejo para que ustedes lo planteen a partir de una ecuación. Esa es la ventaja de tener una ecuación. A ver, fíjense que nosotros hace rato lo que teníamos era un gráfico, y el gráfico nos da valores aproximados. Ahora, cuando yo dispongo la ecuación, ya sé cuál es el comportamiento en todos los puntos de esta curva.
Por lo tanto, ahí ya no necesito hacerme una aproximación con delta, ya directamente puedo calcular en el punto que yo quiero analizar, ¿sí? La pendiente, que no es otra cosa que esto, la derivada de p con respecto a t, de ese punto particular. Y a partir de ahí, bueno, con los demás datos que tengo del problema, calcular lo que me está pidiendo, en este caso, el calor latente, ¿sí? Entonces tengo dos formas de encarar en estos casos, ya sea a partir de una tabla o a partir de la ecuación. Bien, así que bueno, ese problema lo dejo para ustedes, ahí van a tener que derivar, hacer algún trabajito matemático, pero que no es nada complejo, y de esa manera van a obtener el lambda. Bueno, vamos al problema 4. De nuevo acá tenemos una tabla, ¿ok? Pero, a diferencia de la tabla anterior, esta tabla tiene más datos. ¿Sí? Además de las temperaturas y de las presiones, fíjense que lo que tenemos son los volúmenes específicos para los distintos puntos de la fase líquida y de la fase gaseosa. Fíjense la diferencia, ¿no? En este caso, para el butano, la diferencia de los volúmenes específicos entre uno y otro, ¿sí? Nos dice de qué gas se trata también. Claro, sí, saben acá de que corresponde al butano. Con lo cual, si yo tengo estos datos, ya eso también me permite usar alguna otra ecuación. Pero bueno, a ver, tengo que calcular el cambio de entalpía, nuevamente, para la temperatura de 280 Fahrenheit, ¿sí? Ya me da la temperatura a la cual yo quiero calcular ese cambio de entalpía, tengo esa temperatura también acá, ¿sí? Como uno de los datos de la tabla, los 280 Fahrenheit están acá, su presión correspondiente y, bueno, el volumen específico del líquido, el volumen específico del gas. Bueno, de nuevo, ahora, como tengo una tabla, voy a tener que hacer alguna aproximación, ¿sí? Yo puedo usar esta ecuación, ahora acá yo ya expresé el delta de B. Esta es la ecuación general, ¿sí? Es la primera que vimos, la ecuación de Clapeyron, y acá ya lo expresé de esta manera, como volumen específico del gas menos volumen específico del líquido. Como me pide a 280 Fahrenheit, yo lo que tengo que de alguna manera estimar es esta derivada, no tengo la función. Pero, de igual manera que hicimos en el problema anterior, puedo aproximar esta derivada, ¿sí?, a la pendiente entre dos puntos. Bien, entonces puedo hacer esta aproximación a un delta de P y a un delta de T. Y como delta podría tomar, por ejemplo, 270 y 280, ¿sí? Es decir, este delta de T y, bueno, el delta de P correspondiente, o podría tomar 280 y 290, ¿sí? Con su correspondiente salto en la presión. Pero siempre voy a tener que tomar la de 280 como uno de los dos puntos, porque es el punto de análisis que me interesa calcular el cambio de la entalpía. Esto queda a criterio de cómo quiere resolverlo cada uno. Cualquiera de las dos formas va a estar bien, ¿sí? Igual siempre especificando. Entonces, de nuevo, calculo el delta de P, calculo el delta de T, ¿sí? Esto va a ser aproximado, bueno, a lo que me queda en esta ecuación del otro lado, en donde volumen específico del gas es dato para 280, ¿sí? Volumen específico acá está el gas, volumen específico del líquido también es dato para los 280, ahí ya no tengo que tomar cualquiera de los volúmenes específicos, si dispongo el del punto que estoy analizando, tomo ese, y T, los 280, ¿sí? Obviamente trabajados en escala absoluta. Y a partir de ahí lo que me queda es despejar lambda. Bien, que en este caso, bueno, también es un cambio de fase, es igual al cambio de entalpía.
Es decir que hago un análisis parecido al del otro problema, pero en este caso no hago ninguna consideración de que gas ideal ni nada por el estilo, porque tengo los datos. Tengo suficiente información como para utilizar la ecuación más general, que en este caso es la primera ecuación. Acá la aproximación viene por el tema de disponer de datos como en forma de tabla y no de una función. Si yo tuviese la función cuál es el comportamiento y además los volúmenes específicos, directamente derivo, ¿sí? Derivo la función y ya obtengo un valor preciso. Pero, en este caso, bueno, de nuevo, lo hacemos a partir de deltas, ¿sí? Bien. Problema 4. El problema 5 también quiero que lo resuelvan ustedes. Acá está el problema 5. Lo vamos a leer y vamos a hacer alguna consideración. En las proximidades del punto triple, la presión de vapor del amoníaco en la atmósfera viene dada por la ecuación, bueno, logaritmo de P, etcétera, ¿no? Y dice, esta es la ecuación de la curva líquido-vapor. Análogamente, la presión del vapor del amoníaco sólido es, esta es la ecuación, pero esa es la curva sólido-vapor, ¿sí? Es decir, tengo las funciones, tengo las ecuaciones de las curvas, de dos curvas correspondientes a dos cambios de fase. Si miramos el grafiquito que vimos al principio, tendríamos la ecuación de esta curva, que es la primera, ¿sí? Esta de acá, esa. Y después tenemos la segunda ecuación, que sería esta. ¿Sí? Es decir, esta ecuación. ¿Bien? Tenemos estas dos ecuaciones. Lo que nos pide el problema es, ¿cuál es la temperatura y la presión en el punto triple? Primer punto. ¿Cuál es la temperatura y la presión en el punto triple? ¿Qué se les ocurre que tienen que hacer? Podría igualar las dos ecuaciones Uh-huh. y ahí calcularla para cuál es la temperatura que tienen en común. Bien. ¿Por qué? Porque en el punto triple... Se tocan. Correcto. En el punto triple, ambas ecuaciones para la misma temperatura me debieran dar, para la misma presión, por ejemplo, me debieran dar la misma temperatura. Entonces, si yo igualo las ecuaciones, si igualo P, por ejemplo, voy a poder calcular T. Y esa temperatura va a ser la misma para ambas curvas y tiene que corresponder al punto triple. ¿Sí? Obviamente que después, una vez que tenga el dato de la temperatura, utilizo cualquiera de las dos ecuaciones para calcular P. Y con las dos ecuaciones se me tiene que verificar que la presión es la misma, ¿sí? Bien, después nos pide cuál es el calor latente de sublimación y vaporización y cuál es el calor latente de fusión en el punto triple, ¿sí? Bueno, así como calculamos, ¿se acuerdan en el problema, o como dijimos en el problema 3, que iban a calcular el calor latente a partir de una ecuación? Fíjense que la ecuación es muy parecida, es un poquito más sencilla la que tenemos ahora, pero es similar. Bueno, de la misma manera van a calcular el calor latente de sublimación, vaporización con las dos curvas, ¿sí? El de vaporización lo van a calcular con la curva líquido-vapor. A partir de esta curva van a calcular el calor latente de vaporización.
Y a partir de la curva sólido-vapor van a calcular el calor latente de sublimación, ¿sí? Y con esos dos calores latentes, el de sublimación y el de vaporización, van a poder calcular el de fusión. Fíjense que yo no tengo la ecuación de esta curva. No tengo para calcular directamente a partir de la ecuación el calor latente de fusión, ¿sí? No tengo entre el sólido y el líquido, no tengo la curva. Solo conozco estas dos. Pero a partir de los dos calores latentes, el de vaporización, que sería este, y el de sublimación, que sería este, yo puedo, a partir de ahí, haciendo un balance, calcular el de fusión, ¿sí? Entonces, de esa manera vamos a poder determinar este punto. Así que bueno, acá les pido que lo planteen, que hagan el cálculo, van a tener que primero igualar las ecuaciones, bueno, después van a tener que derivar, similar caso al problema anterior. ¿Sí? Bueno, y ya nos queda el último problema, que es el problema 6. Dice, esto vamos acá, porque lo tenemos aquí. Una columna vertical de un líquido particular es mantenida a menos 5 grados centígrados. Por debajo de un cierto punto se observa que el material es sólido y por encima líquido. Se varía la temperatura a menos 5.2 grados centígrados y se observa que la interfaz se desplaza 40 centímetros. El calor latente es de 2 calorías por gramo y la densidad del líquido es de 1 gramo por centímetro cúbico. Calcular la densidad de la fase sólida. Yo acá, en este grafiquito, de alguna manera representé el estado, digamos, inicial. Esto podríamos decir que es el estado cuando esto está a menos 5 grados centígrados. Bueno, esto es líquido, ¿sí? Líquido. Y esto lo representemos así, es sólido. Esta es la interfaz de una columna, ¿sí? Pero luego, cuando la temperatura es menos 5,2 grados centígrados, la interfaz que inicialmente estaba en este punto se desplaza. Y ahora el líquido es esto, y el sólido es todo esto. Y tenemos cuánto vale este desplazamiento, nos dice que es 40 centímetros, ¿sí? Es decir, que esto de acá es 40 centímetros. Bueno, a ver, vamos a plantear. Analicemos un poquito a partir de las ecuaciones que hemos visto. Las ecuaciones que vimos, ¿qué me relacionan? ¿Qué cambio con respecto a qué cambio? Les pregunto. Temperatura. ¿Cómo varía la presión respecto a la temperatura? Bien, ¿y acá qué tenemos? ¿Un cambio de qué? Volumen. Un cambio de temperatura respecto Sí. un cambio de volumen respecto al cambio de temperatura, sería así. Exacto. Bien, a ver, pero está bien, a ver, cambia un volumen, correcto, pero un volumen total, ¿sí? Ahora, primero, antes de analizar el cambio de volumen, tenemos un cambio de temperatura, ¿sí? Si yo analizo la interfase acá, nos paremos acá, porque esta es la zona en donde se produce de alguna manera el cambio, ¿no? Si yo me paro acá, acá tengo una presión, perdón, una temperatura. Ahora, me voy a este nuevo estado y me sigo ubicando acá en esta interfase, ¿sí? ¿Por qué en la interfase? Porque yo lo que analizo es en donde se produce el cambio de fase, en donde está el cambio de fase.
¿Tengo un cambio de presión entre este punto y este punto? Tuve un cambio de temperatura. Pero no dice nada de presión. Sí cambia la presión, Ajá. ¿Por qué? porque Sí, tiene cambia. menos líquido encima. De nuevo, por favor. Porque tiene menos líquido, menos columna de líquido encima. Correcto. Ah, Tienen menos columna de líquido. ¿Mm? Entonces, a partir de ese razonamiento, yo puedo decir, ok, hay un cambio de presión. Ahora, de la ecuación que hemos visto, yo no puedo utilizar cualquier ecuación y un poco la respuesta a mi pregunta es decir, bueno, a ver, ¿cuáles de las ecuaciones utilizo? ¿Cuál es mi incógnita acá? Una de las densidades. ¿puedo jugar con la ecuación de física 1 de los tubos en U? No, porque acá tenemos un cambio de fase. Ah, claro. ¿Mm? Acá yo tengo un cambio de fase, entonces tengo que considerar eso que pasó ahí. Y el cambio de fase, ¿qué valor cuáles de estos datos me dice que hay un cambio de fase? El calor latente, que lo tenemos como dato. Es decir, yo tengo como dato el cambio de temperatura, por un lado, vamos analizando desde ese punto de vista, es decir, el delta de T, si quieren. Tengo o por lo menos tengo los límites entre qué valor y qué valor cambia la temperatura. Tengo el calor latente. El tema de la presión no está tan claro, pero ya sé que hay una diferencia de columna de líquido. Y lo que quiero calcular es la densidad del sólido. Hemos dicho que la densidad es la inversa del volumen específico, ¿sí? Y si ustedes se acuerdan, en la ecuación de Clapeyron, así tal cual como está expresada la ecuación de Clapeyron, ahí es donde yo tengo ese delta de B, que ese delta de B es la diferencia entre los volúmenes específicos de las distintas fases, ¿sí? Acá no se tienen que confundir con delta entre un estado 1 y un estado 2 en términos de evolución, digamos, ¿no? Es la diferencia de los volúmenes específicos de una fase y de otra. Es decir, que si yo acá tengo un volumen específico del líquido, acá tengo un volumen específico del gas, acá tengo un volumen específico del sólido, según qué curva yo esté analizando, este delta de B lo que me está dando es la diferencia entre esos volúmenes específicos, ¿sí? En un determinado punto, ¿no? Obviamente yo me paro en un punto y digo, bueno, a ver cuál es el volumen específico de un lado de la curva, es decir, en una fase y del otro lado. Y ahí establezco esa diferencia. Con lo cual, a mí lo que me están dando de dato en el problema es la densidad de líquido, es decir, la inversa del volumen específico del líquido, y lo que me están pidiendo es calcular la densidad del sólido, es decir, la inversa del volumen específico del sólido. Con lo cual, si yo soy capaz de calcular ese delta de B, ya está, ya lo resolví el problema, porque ya uno de los datos lo tengo. Bien. Entonces, vamos a usar esa ecuación. ¿Sí? Pero ahora, como ustedes me dijeron, el tema de la presión, vamos a utilizar la ecuación que justamente me permite calcular la presión a partir de una columna de líquido, que es esta. Una presión cero, es decir, la presión que yo tenga por arriba del líquido más la columna en sí, ¿sí? La densidad por la gravedad por la altura. Pero a mí lo que me interesa saber es cómo varía, es decir, el diferencial de P. Con lo cual, si yo diferencio esa ecuación, me queda eso. Ρg diferencial de H. Ahora, si reemplazamos eso en la primera ecuación, vamos a poder expresar, bueno, acá simplemente lo que hice fue reorganizar la ecuación, la primera, ¿sí? Llevar el diferencial de T, separar variables básicamente, y ahora reemplazamos al diferencial de presión, pero fíjense que ahora ya me cambia la variable, me queda como
diferencial de altura, que es lo que yo tengo como dato, la diferencia de la altura. Y el diferencial de volumen también lo puedo expresar en función de H. A ver, explícate, explayate un poquito más. El volumen de S va a ser igual al área por la altura inicial. Y el volumen de S2 va a ser la misma área por la altura inicial más 40 centímetros. No sé si me explico. Sí, pero ahí tenés una confusión. Ajá. ¿Qué era esto? ¿Qué es eso? Diferencial de volumen, variación de volumen. ¿Pero de qué volumen? ¿Es el volumen del sólido? ¿Cómo cambió el volumen del sólido entre este estado y este estado? Al volumen del gas. Ah, claro. ¿Cuál es ese delta? Es del gas. ¿Qué gas? Yo acá tengo líquido y sólido. El Volumen específico. Los volúmenes específicos, yo acá, este líquido tiene un volumen específico, le llamemos volumen específico el líquido, y acá el sólido tiene un volumen específico del sólido. Esto es igual a 1 sobre la densidad del líquido. Esto es igual a 1 sobre la densidad del sólido. Este delta de B es la diferencia entre el volumen específico del líquido menos el sólido. ¿Sí? Es decir, no me interesa cómo cambió el volumen del sólido, porque yo en esta ecuación no es algo que considero, ¿sí? Por eso, Ya. tienen que tener bien en cuenta qué es esto. De nuevo, no es un delta de B entre estados, hace referencia a las fases, ¿sí? A los volúmenes específicos de las fases. Cuando digo estados, me refiero a un estado inicial y un estado final, ¿no? No se trata de eso, sino de los volúmenes específicos de las distintas fases en juego que yo estoy analizando. En este caso, fases líquidas y sólidas. Fases líquidas y sólidas. Bien. Bueno, es decir que si ustedes integran esta ecuación, y acá ya lo dejo para que continúen ustedes y lo resuelvan, ¿sí? Si hacen la integral de esta ecuación, acá voy a tener la integral de h, de altura, y la integral de la temperatura. ¿Tengo los límites de integración? Sí. La altura, vamos a considerar como sistema de referencia esto, punto 0, acá, y 40 centímetros. Y la temperatura también tengo cómo varía la temperatura, ¿sí? Obviamente van a usar escalas absolutas, entre menos 5 grados centígrados y menos 5.2 grados centígrados. Y bueno, resolviendo la integral, simplemente acá le va a quedar la diferencia y la diferencia. Van a poder despejar, van a ser capaces de despejar este delta D. Perdón, acá no les va a quedar la diferencia, ¿no? Acá tienen un sobre T, así que le va a quedar ahí, bueno, lo que corresponda de hacer la integral. Tienen el valor de lambda, ¿sí? Que es el calor latente, es dato. Bueno, G es dato, ¿sí? La aceleración de la gravedad. Y a partir de ahí van a poder despejar este delta de B. Una vez que despejen delta de B, bueno, esto ya lo conocen, ¿sí? Esta densidad les dice que es igual a 1, van a poder despejar la densidad del Sol. Profe, una consulta, disculpe. Sí. ¿La densidad que tenemos de densidad G de diferencial de H es la densidad del líquido? Sí, ¿no? Correcto, porque es la columna de líquido. Ahí está, muchas gracias. Esa presión yo la estoy calculando en función de la columna de líquido. ¿Sí? Así que sí, esa es la densidad del líquido. Se puede aclarar acá, pero es la del líquido. Así que bueno, planteen estos problemas, resuélvanlo. Este es un tema que permite hacer cálculos como estos. En muchos casos determinar calores latentes, ¿sí? Esto sirve mucho a partir de 2 puntos, poder determinar un calor latente, es una herramienta que sí se usa mucho para eso. ¿Bien?
El problema, profe. ¿Cómo? Está lindo el problema, no me Sí, quiere. muy interesante. A primeras parece bastante, no lo ve, pero con la utilización de esa ecuación y bueno, evaluando un poco las condiciones de este sistema, se lo puede resolver, ¿no? Profe, y una consulta más. Cuando Sí. hablamos del delta B, del volumen específico, ¿sería el volumen del líquido menos el volumen del sólido o al revés? Buena pregunta. ¿De qué va a depender eso? Yo puedo plantear cualquiera de las dos cosas. Va a depender del lambda. ¿Mm? Si yo tengo el calor específico de fusión, ¿sí? Es decir, el calor específico, fíjese, a ver, se lo planteo de esta manera. Si yo tengo el calor específico de fusión, ese sería un valor igual, pero de signo cambiado no calor específico, calor latente, al calor latente de solidificación, ¿no? Es lo mismo, es como decir, si yo tengo el de vaporización, por ejemplo, el calor latente va a ser el mismo, pero de signo cambiado que el de licuefacción. Estoy yendo en un sentido o en el otro, ¿sí? En este caso, el calor específico... Calor. ¿Cómo? Un proceso en un sentido absorbe calor y en el otro libera calor. Correcto, correcto. En este caso yo estoy poniendo este valor como valor positivo cuando cambie en el lambda, ¿sí? Estoy considerando como un calor de fusión, ¿sí? Es decir, que me voy de la fase sólida a la fase líquida, digamos, ¿no? Si lo considero de ese lado. Entonces, de esa manera, el delta dB va a ser el del líquido menos el del sólido. Si yo tuviese al revés, tengo que cambiar el signo de ese delta. Va a depender del sentido que yo tome en la ecuación, si voy de un sentido o de otro. Fíjense y analícenlo cuando lo resuelvan, de modo tal que me dé un resultado coherente, digamos, ¿no? Si les está dando un resultado muy raro es porque está al revés. Esto no particularmente para este problema, sino para cualquier otro problema que hagan el análisis, ¿sí? A ver, muchos casos por ahí, a ver, lo que hemos planteado aquí, por ejemplo, es esta ecuación, así como está planteada como volumen específico del gas menos volumen específico líquido, ¿sí? Pero si yo invierto el calor latente, puedo tranquilamente expresar el volumen específico del líquido menos el volumen específico del gas, ¿sí? Utilizando, es como que me voy en sentido contrario, digamos. ¿Mm? Pero es un análisis interesante el signo en ese caso del delta, digamos, ¿no? Va a depender de qué calor latente estemos tomando. Si va en un sentido o si va en el otro. Y analicen un poquito los números, cámbienle para ver a ver qué les da, esto como para ejercitar también, ¿no? Pero es interesante la pregunta esa. Bueno, ¿algo más? Porque acá ya tenemos el último problema. Si estamos... bueno, la clase que viene ya vamos a ver el trabajo práctico 13, ¿sí? Y ya entramos en lo que es ecuaciones de estado, ¿sí? Y vamos a empezar a analizar lo que son los gases reales,
es decir, ya no solamente las consideraciones que hicimos para gases ideales, sino vamos a ver, ustedes ya han estado viendo en la teoría, ecuaciones que permiten permiten calcular y determinar valores de presión, volumen o temperatura para gases reales. Vamos a ver distintas aplicaciones de las distintas ecuaciones, hay dos tipos, las cúbicas, las viriales, bueno, en fin. Nos queda trabajo práctico 13, trabajo práctico 14, que tratan del mismo tema, y después ya el trabajo práctico número 15, que es el último, ¿sí? Que son los diagramas. Así que bueno, esta segunda parte de la materia es más corta, así que bueno, de nuevo, ¿no? La misma recomendación que les hago siempre, no avancen con los prácticos, ¿sí? Así no se acumula para el final. No sé si hay alguna consulta, si no, nos vemos el viernes. ¿Sí? Profe, yo le quería preguntar cuándo va a subir las teorías, la de ayer, por ejemplo. Sí, yo creo que hasta mañana, con suerte, ya van a estar las dos teorías. ¿Sí? Sí, profe, así nosotros escuchamos a la par y vamos haciendo los prácticos, por favor. Bueno. Gracias. No, de nada. Bueno, nos vemos la clase que viene. Bien. Con este último problemita me dejó más que preocupado, así que ni modo, a repasar. Gracias, Bueno. profe. Hasta el viernes. Nos vemos el viernes. Chao, chao.